El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de casa, se sentó a orillas del mar. Acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho tiempo en parábolas. Les decía: salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte de la semilla cayó al borde del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotaron enseguida, pero en cuanto salió el sol, se marchitaron y por falta de raíz se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos, que crecieron y las ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les dijo: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está endurecido el corazón de este pueblo. Son duros de oído. Han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Y dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y justos quisieron ver lo que ven ustedes y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta pronto con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre espinos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Señor Jesús. Hermanos y hermanas, buenos días a todos y a todas. El Señor quiere hablarnos, quiere hablar a su pueblo
y en este texto del Evangelio se sienta a hablar con ellos. Y esta palabra que Él les dirige la hace por medio de una parábola y de hecho se introducirá todo el discurso que hay en Mateo sobre las parábolas de Jesús que anuncian el reino de Dios. ¿Y por qué Jesús les habla? Porque dice que el pueblo está endurecido de corazón. Y es que Jesús, cuando sale a predicar, sabe que en todos nosotros, en toda la gente, en nuestro país también, y en esa época, el pueblo estaba poseído de una serie de ideas acerca de Dios, acerca de la religión, que habían endurecido su corazón, los habían habituado a ciertas costumbres. Estamos en una zona marginal, en Galilea. Sin embargo, hasta Galilea habían llegado una serie de costumbres que habían habituado al pueblo a decir, a Dios se le adora solo de esta manera. Y entonces, habituados a eso, no había otra manera que hacer que cumplir con las normas y leyes rituales que los sacerdotes habían impuesto. Cuando uno se acostumbra excesivamente a algo y no repara en otras cosas, no ve más allá, se ciega y endurece su corazón y cree que esa es la única forma de vivir. Y entonces se van arrastrando costumbres, se van haciendo instituciones de costumbres que después se quedan y nos anquilosan y nos vuelven estériles. Y una religión estéril es una destrucción de la humanidad, porque la religión cristiana, la fe cristiana, es una relación viva con el Padre que nos ha mostrado Jesús y con Jesús que sigue viviendo y nos da su Espíritu. Y por lo tanto requiere permanentemente un diálogo y una reflexión, un discernimiento, una apertura a lo que nos dice la palabra, no solamente por escucharla y quedarse allí, sino es una palabra viva que es necesario identificarla en las situaciones concretas para ver qué cosa hacemos. Es escuchar, entender o comprender y luego generar frutos. De tal manera que las tres cosas están unidas. Nosotros conocemos que somos un pueblo de costumbres y que a veces celebramos la misa y quedamos igualititos a cómo llegamos. Llegamos a la misa y salimos iguales que antes. Al contrario, más reafirmados. Y el gran problema es que Jesús, cuando nos enseñó que la misa la teníamos que vivir en comunidad, Él comparte el pan y luego Él se parte por nosotros en la cruz. Y eso sí, hemos tenido todos estos ejemplos en estos meses que siempre los recordamos, todas las personas que saben vivir su fe cristiana, o por lo menos lo mínimo central que han entendido de lo que es ser humano, es dar la vida por el otro, es compartir. Y en ese estamos. Pero también nos puede suceder que hay una enorme cantidad de personas que llevados, inclusive los propios sacerdotes allí, porque estamos encargados de hacer los ritos, de que repitiendo los ritos se arregla todo. Y pensamos que la religión es mágica y que no requiere de nuestra transformación. Por eso Jesús le habla a la gente, porque quiere que la gente reflexione y que haciéndolo además en parábolas, que es uno de los temas del día de hoy, pueda comparar con imágenes que le permitan avivar el seso y decir, la cosa era así. Quien está en buena disposición, a eso se refiere la tierra buena, quien está en buena disposición, deja que esa palabra lo penetre y le hace pensar y le dice, ¿no será que yo no estoy haciendo con aquello que me inspira esa palabra? Porque se deja mover por el espíritu que está dentro de la palabra. Así comienza el camino fecundo de un cristiano y de una iglesia. Pero una iglesia que no oye, o que oye y no profundiza, o profundiza, ¿no? Y simultáneamente luego los avatares de la vida la llevan por otro camino y se deja seducir por otras cosas, está lleno de otras inquietudes, ideologías, como dijo hoy día el Santo Padre, ¿no? O ambiciones,
esa persona se vuelve completamente infecunda, la persona y también la iglesia. En ese sentido, esa parábola de hoy día es una parábola para que profundicemos en nuestras actitudes ante lo que nos dice el Señor, y está dirigida especialmente a los cristianos, a los católicos. ¿Estamos escuchando la palabra? ¿Nos hemos habituado justamente a saborear y profundizar la palabra? ¿O estamos más desesperados, ¿no?, por hacer las cosas de cumplimiento y salimos corriendo? Justamente la reflexión es algo fundamental para el cristiano. De María se nos dice que guardaba estas cosas en el corazón. Que algunos lo han interpretado solamente como que María era orante, lo era profundamente orante, pero una oración que reflexiona cuál es mi misión, qué me pides, Señor, tú que haga en esta historia ante este problema que tenemos. Y que por lo tanto enfrenta, ve la realidad, no se endurece. Y vemos estas imágenes de la dureza y de la superficialidad, de la frivolidad, que están muy presentes, ¿no?, en la vida del creyente, y que además constituyen un catolicismo y un cristianismo frívolo, en donde lo que importa son las apariencias, donde lo que importa son los vestidos, los ropajes, y donde se olvida, ese pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y su corazón no es solamente sus sentimientos, es también su capacidad de decidir. Decide sobre cosas que no son convenientes y en cambio sobre lo fundamental se distrae. Lo hemos vivido estos días y gracias a Dios ha habido muchas fórmulas o algunas fórmulas de solución. A veces un problema importante lo tratamos superficialmente y necesitamos entonces reparar y decir no, hemos hecho superficialmente, vamos a hacerlo bien. Qué interesante que eso ya se esté produciendo en nuestro país, tanto en los dirigentes como también en los dirigidos. En todo nuestro pueblo está viendo una cosa, ¿qué hacemos ahora en esta situación tan difícil en donde se está intensificando otra vez el contagio? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo podemos cumplir la voluntad de Dios que quiere que todos tengamos salud? Y por lo tanto, ¿cómo realizamos aquello que hemos escuchado? Que Dios quiere que seamos fecundos. ¿Cómo ser fecundo hoy día? Y eso también va para la iglesia. La iglesia tiene muchas dificultades que tiene que superar. Hacerse una iglesia más de escucha de la gente también, porque la palabra de Dios que el Señor ha repartido libremente en todas partes y a todos, sin excluir a nadie, inclusive hasta no tiene problema de desperdiciar, como dijo el Papa hoy día, ¿no? La tira en el camino también, de tal manera que en todas partes haya la presencia de Dios. Y hoy día, especialmente en la iglesia, nos ha llegado esta palabra para poder cambiar la iglesia también, sobre todo porque hay una serie de costumbres. En la asamblea sinodal que tuvimos en enero, se decía y la gente decía, los sacerdotes tenemos que cambiar. Hay muchos problemas en la iglesia respecto del sacerdocio que tenemos, del clero, porque nos hemos habituado, ¿no?, a unas formas y maneras de arriba para abajo, cuando somos en primer lugar servidores. Y eso es un llamado fuertísimo porque se han producido abusos también. Y cuando hay abusos es porque nos creemos que tenemos poder y lo único que tenemos es el poder del servicio. Y el servicio implica renunciar, ¿no?, a todo abuso, a todo tratamiento negativo, a toda zancadilla, a toda trifulca, ¿no?, a todo ese andamiaje que se organiza cuando se hacen intrigas, ¿no es cierto? Y estamos muy llenos de eso también en nuestra religiosidad popular, en nuestra espiritualidad popular también, cuando organizamos nuestras reuniones y nos peleamos por los puestos y estamos pendientes, ¿no?, de quién es el primero, quién es el segundo. Por eso hoy día hagamos al Señor nuestra, no promesa, sino nuestro reconocimiento de que su palabra nos puede fecundar y dispongámonos
humanamente para que Él venga. Hace 3 días murió un sacerdote que siempre trató de escuchar la voluntad de Dios. Vamos a rezar hoy día por él. El padre Jorge Álvarez Calderón, que fue miembro de la iglesia de Lima y luego pasó a la iglesia de Chosica. El padre Jorge pertenecía a una de las familias más aristocráticas de Lima. Tuvo dos parientes, un abuelo y un tío presidentes. Sin embargo, él se despojó de todo para seguir el camino de Jesús. ¿Y cómo ha muerto? Sin un centavo en el bolsillo y en una casa de monjas. ¿Por qué razón? Porque había que seguir el camino del Señor y acompañar su vida con los pobres. Y así su vida se llenó de fecundidad. Todos estamos muy agradecidos por esa vida. Yo especialmente porque él estuvo en mi ordenación hace 36 años, que se hizo en esta iglesia, en la Catedral de Lima, y con estos textos de hoy. Solo que fue el 15, no fue el 12. Y tengo que agradecerle porque estuvo presente y siento que un santo fecundo ha pasado también por nuestra vida y tenemos que agradecerle, aunque a veces somos injustos y no correspondemos en todo lo que nos ha dado. Que esos ejemplos que ustedes los van a conocer también en toda la iglesia de Lima, porque es uno de esos santitos modernos que tenemos ahí escondidos, que ahora tienen que salir como una luz para todos nosotros sobre las formas de vivir, de compartir lo que tenemos, todo nuestro ser, hasta morir dándolo todo, como fue cuando en la iglesia de Tres Compuertas recibió su primera limosna y era bastante dinero. Y se preguntó, ¿por qué me dan tanto dinero si ustedes son pobres? Y era el alquiler. La iglesia era dueña de todas las casas. Le dijo al cardenal Landázuri, que me ordenó hace 36 años, y le dijo, Eminencia, la gente está sufriendo porque tiene que dar plata a la iglesia, porque la iglesia es la cobradora. Y el cardenal inmediatamente le dijo, vámonos, mándate a traer todos los abogados, vamos a dar los títulos de propiedad. Y le dieron títulos de propiedad a toda la gente y se acabó el asunto. Tenemos que acabar con una iglesia tirana, con una iglesia que se cree, con una iglesia que se ufana de ser iglesia. Ufanémonos, palanganiemos de ser una iglesia pobre y sencilla, que eso nos va a llevar a la esperanza de toda nuestra sociedad. Como dice hoy día el texto de la carta de San Pablo, la humanidad entera y la creación está sufriendo dolores, pero de parto, de esperanza. Y para que nazca la esperanza necesitamos responder al clamor de la esperanza de la gente sencilla, en donde la palabra mora y necesita ser despertada. Necesitamos una iglesia más profética, más anunciadora de su palabra, y tenemos que unirnos en eso, porque hoy día necesitamos una palabra que nos ayude a pensar y repensar todo nuestro país. Podemos estar en la gran oportunidad, camino ya en este julio de la patria, camino ya al bicentenario, en la oportunidad de construir juntos un país que amamos y que lo podemos hacer comprendiéndonos. Y estamos viendo cómo iniciativas de diversos sectores se hacen para podernos centrar en lo fundamental. Cómo respondemos a las necesidades del pueblo más golpeado, más sufriente de nuestra sociedad. Que Dios los bendiga y que haga de nuestra iglesia una iglesia fecunda, que se rectifique de sus errores y que pueda fecundar a nuestro país con el amor de la palabra. Dios los bendiga a todos y gracias por celebrar juntos el día de hoy.